Buenas noches, nuevamente les saluda a su servidor Jorge Humberto Navarro Palomeque. Vamos a continuar con estos temas que hemos estado manejando. Ahora nos encontramos ya en la página 5, en el cual pues vamos a hablar básicamente de lo que es el órgano jurisdiccional, ¿sí? Recordemos pues, vamos a manejar esta línea del tiempo con el antes y el después, pero obviamente nos interesa hablar a partir de lo que se da en el nuevo sistema de justicia penal. Artículo 133 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de las tres figuras de jueces: el juez de control, el tribunal de enjuiciamiento y el tribunal de alzada. A partir del sistema penal acusatorio, artículo 16 constitucional, párrafo 14, nos habla de la creación del juez de control que garantice todas las actuaciones. Tenemos también el tribunal de enjuiciamiento, que puede ser unitario y colegiado, y el tribunal de alzada, ¿sí? Bien, ¿cuál es la función jurisdiccional que van a tener estas figuras de jueces? Bien, primeramente el juez de control, ¿sí?, va a conocer sobre las medidas cautelares, sobre las medidas precautorias, las providencias precautorias, ¿sí?, las técnicas de investigación que requieran control judicial, órdenes de aprehensión, comparecencia, audiencia de ratificación en la detención, el conocimiento de los derechos de la declaración del imputado, la vinculación a proceso, las formas anticipadas o terminación de proceso, la reparación del daño, ¿sí?, y la preparación del juicio. Tenemos dentro de esta figura, dentro de la etapa de investigación, que se divide en inicial y en complementaria, de acuerdo al artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿verdad? Bien, tenemos pues que las competencias jurisdiccionales, el 133, ¿verdad? Viene esta figura. Tenemos el tribunal oral, ¿sí?, o el tribunal de enjuiciamiento. Este juez, estamos hablando de la etapa de juicio, puede ser unitario o puede ser colegiado. Unitario, un juez; colegiado, tres jueces: juez presidente, juez relator o redactor y tercer juez interviniente. Bien, tenemos entonces ¿qué competencias va a tener esta figura de juez? Sí, bueno, son competentes para conocer en la audiencia de debate a juicio oral, ¿sí?, en el que se dirige el debate, ¿sí?, en el que se dictarán las sentencias correspondientes. Esta función se llevará a cabo de forma unitaria o colegiada, como ya se los comenté, ¿verdad? Juez unitario de juicio oral concentrarán los delitos no graves, y jueces colegiados de juicio oral conocerán los delitos graves, ¿verdad? Bien, tenemos entonces también el juez de ejecución de penas, ¿sí?, y medidas de seguridad. Esta figura, mis queridos abogados, se va a dar cuando el sentido del fallo, ¿sí?, sea condenatoria, ¿verdad? Tenemos posteriormente a dictada la sentencia, tenemos un periodo en el cual el juez citará, por llamarle así, a una próxima audiencia que se llama audiencia de ejecución de penas, en el cual le dirá a la persona, ¿sí?, al PPL, denominado ya así, persona privada de la libertad, porque ya hay una sentencia en su contra, donde va a compurgar la pena, por cuánto tiempo y cuáles van a ser las medidas de seguridad que va a dictar en su contra, y a las cuales deberá apegarse para lograr su reinserción, ¿sí?, manejado en el artículo 18 de la Constitución mexicana. Y recordemos que ya tenemos una ley de ejecución penal. Bien, tenemos entonces, es importante que les mencionemos pues que dentro de esta figura tenemos lo que se le conoce como la UMECA, ¿verdad?, la Autoridad de Supervisión y de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso. En el artículo 176 del Código Nacional de Procedimientos Penales pues nos menciona que se deberá supervisar y dar seguimiento a las medidas cautelares impuestas, distintas a la prisión preventiva y a las condiciones a cargo del imputado en caso de suspensión condicional del proceso, así como hacer sugerencias sobre cualquier cambio que pueda meritar pues alguna modificación en las medidas u obligaciones impuestas, ¿sí? Bien,
De esta manera pues estamos hablando de estas diferentes fases y procedimientos que se dan, ¿verdad? A partir pues de todo este procedimiento, ¿verdad? Que nos va a enmarcar un parteaguas muy importantes para continuar y así seguir con el procedimiento dentro del nuevo sistema penal acusatorio. Cabe señalar también, mis queridos colegas, que existe una figura muy importante que no debemos de dejar pasar, que es el que tengamos un conocimiento de lo que viene siendo los distritos judiciales. Tenemos 12 distritos judiciales en nuestro estado de Jalisco que se generaron a partir de una declaratoria de incorporación al sistema. ¿Cómo se da esta figura o cómo se da esta declaratoria de incorporación al sistema? Bien, tenemos pues que sistema tradicional, 32 partidos judiciales. Nuevo sistema de justicia penal, tenemos 12 distritos judiciales. Zona metropolitana de Guadalajara, tenemos 6 municipios que forman parte del primer distrito judicial. ¿Cuáles son? ¿Sí? Estamos hablando en este momento de nuestro estado. ¿Cómo está constituido? ¿Cómo está integrado? 125 municipios, ¿sí? Distribuidos en 12 distritos, con 12 sedes. Una sede ministerial y una sede judicial. La sede ministerial se va a llevar a cabo en este caso, ¿sí? En lo que viene siendo la Fiscalía General del Estado, ¿sí? Ahí se decretó que a partir del 1 de octubre del 2014 todas las detenciones que se realicen, se van a poner a disposición dentro de una sede ministerial. En este caso, la sede ministerial será calle 14, Fiscalía del Estado de Jalisco, Fiscalía Estatal. Bien, y tenemos en total 12 distritos, como ya lo he venido mencionando, ¿sí? El primer distrito está compuesto por 6 sedes. Tenemos posteriormente la sede judicial. La sede judicial se va a referir al lugar, a la instancia donde se van a llevar a cabo precisamente los principios rectores constitucionales del sistema penal acusatorio, que son el de publicidad, el de inmediación, el de continuidad, el de contradicción y el de concentración, ¿sí? Principio de publicidad se refiere a que todas las audiencias serán públicas hasta su conclusión, ¿sí? Y salvo las excepciones que nos marca la propia ley, es decir, para proteger a la víctima, para proteger al inocente. Pongo un ejemplo: en el caso de un delito por violación, ¿sí? Por protección a la víctima, no vamos a hacerla pública. En un delito donde intervengan menores, ¿verdad? Y podemos manejar algunos otros supuestos que la propia ley nos enmarca. Tenemos también el principio de inmediación, nos dice que tiene que estar presente el órgano jurisdiccional y las partes, ¿sí? ¿Quiénes son partes en el proceso? Pues obviamente el imputado, ¿sí? Junto con su defensor, el Ministerio Público como parte acusadora, ¿sí? El juez, el órgano jurisdiccional, ¿sí? Y en este caso la víctima, ¿verdad? Junto con su asesor, ¿sí? Y se determinará si es necesaria la presencia de la víctima o no, dependiendo de las circunstancias. Bien, tenemos el principio de continuidad y nos menciona que las audiencias deberán ser públicas hasta su conclusión. ¿A qué se refiere esto? Bueno, deberán ser continuas, ¿sí? De que se generará en el menor tiempo posible para optimizar los recursos, ¿verdad? Bien, tenemos también el principio de contradicción, ¿sí? Donde nos marca un parámetro muy importante en el cual es una igualdad procesal. Debe de estar ambas partes en el mismo contexto, en la misma igualdad de circunstancias. En esta ocasión, en este sistema, ¿sí? No va a estar en desventaja, ¿sí? Ninguna de las partes, como anteriormente se decía que se estaba en el sistema inquisitivo o inquisitorio. Aquí va a haber una igualdad procesal y el mismo derecho que tiene una parte la tendrá otra en la misma plano de igualdad.
¿verdad? Tenemos el principio de concentración. Las audiencias se concentrarán preferentemente, ¿sí?, en un día o en días consecutivos hasta su conclusión, ¿sí? Y para concentrarse precisamente se establecieron estos establecimientos llamados sedes judiciales, ¿sí?, por distritos, ¿verdad? Muy bien. Y en el principio de mediación lo mencioné también, no confundir con inmediatez. Tenemos entonces, ¿sí?, 5 principios rectores constitucionales señalados en el artículo 20, apartado A, que van, o se les denomina rectores porque van a regir el procedimiento, ¿sí?, y vienen establecidos en la Constitución, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, voy a terminar de mencionar el resto de los distritos. Únicamente les voy a mencionar las sedes, ¿sí? Las siguientes sedes del distrito 2 se encuentran en Tepatitlán, la sede judicial, y la sede ministerial. Tepatitlán de Morelos es el distrito judicial número 2. El tercer distrito se localiza en Lagos de Moreno, ¿sí? Esa es la base, esa es la sede, tanto ministerial como judicial. El distrito número 4 se encuentra en Ocotlán. El distrito número 5 se encuentra en Chapala. El distrito número 6, que fue el primero que empezó a funcionar aquí en Jalisco, a partir del 1 de octubre del 2014, se encuentra en Ciudad Guzmán. El distrito número 7 en Autlán de Navarro. El distrito número 8 en Puerto Vallarta. El distrito número 9 se localiza en Ameca, Jalisco, y el distrito número 10 en Tequila. Distrito número 11 se localiza en Colotlán, y el distrito número 12 en Cihuatlán. De tal manera que así se distribuyó, a partir de una declaratoria de incorporación al sistema, la forma en la cual, ¿sí?, logísticamente se van a distribuir todos los 125 municipios en 12 distritos judiciales, cada uno de ellos con una sede ministerial y con una sede judicial. Estas sedes, ¿por qué tienen una característica específica? Bien, aquí en Jalisco contamos con lo que se le conoce como CEINJURE, Centro Integral de Justicia Regional. Contamos con 9 CEINJURES, ¿verdad? Dentro, y que preferentemente se acordó y se especificó que preferentemente donde hubiera una penal, un centro de reinserción, un CEINJURE, ¿sí?, se estableciera la sede judicial de cada distrito. ¿Para qué? Para que la persona ahí estuviera resguardada en un área que se le denominó estancia de garantías, y evitar con esto riesgos de fuga, que se hicieran las salas de juicios orales cercana, pues, o dentro del mismo complejo del CEINJURE, ¿verdad? Así fue como se estableció, y nada más 3 sedes en Jalisco no cuentan con CEINJURE donde están instaladas, que es la sede número 4, la de Ocotlán, la sede número 11, la de Colotlán, y la sede número 12, la de Cihuatlán, que no cuentan con CEINJURES, ¿verdad? Bien, de esta forma, pues, concluimos con esta parte de los distritos judiciales, ¿sí?, y de las maneras o las formas en las cuales, ¿sí?, se decidió. Anteriormente se manejaban partidos judiciales. En Jalisco tenemos 32, ¿sí? Los partidos judiciales siguen funcionando porque todavía estamos trabajando con sistema tradicional, ¿verdad? Por lo tanto, hasta que no se concluya todos, tanto junto con las averiguaciones previas, todo, no vamos a poder emigrar al nuevo sistema de justicia penal. Bien, sí, de esta forma damos por concluido esta quinta unidad. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda a su servidor Jorge Humberto Navarro Palomeque, ya en el cierre de la unidad número 6, en la cual vamos a mencionar unos temas, ¿sí?, que precisamente van a poner cierre o fin, pues, a este proceso, ¿verdad? Vamos a hablar de las etapas del procedimiento y las salidas alternas, ¿verdad? Vamos a hablar, pues, de la investigación inicial, complementaria, que son parte de la etapa de investigación, de acuerdo al artículo 211, ¿verdad?
cuando inicia la investigación a través de una denuncia, querella o cualquier otro requisito, ¿verdad? Y a partir pues de la puesta a disposición de la persona, sí, en su programa viene la consignación, pero le vamos a denominar en el nuevo sistema puesta a disposición. Lo que es la audiencia inicial llevada a cabo por el juez de control de garantías, ¿sí? Se califica el control de la detención, la formulación de la imputación, la vinculación a proceso, ¿sí? El cierre de la investigación, la etapa y audiencia intermedia también, que se divide en fase oral y fase escrita, ¿sí? La fase escrita que comienza precisamente con el escrito de acusación, ¿verdad? Y la parte oral es el desahogo de los medios probatorios o del descubrimiento probatorio, ¿sí? Que cuál se va a elegir para poder sustentar las acusaciones. Recordemos que en el nuevo sistema de justicia penal, artículo 261, tenemos lo que es dato de prueba, medio de prueba y prueba. Bien, vamos a hablar también de la etapa de juicio oral, la etapa de ejecución de penas, ¿sí? Y los mecanismos alternativos y formas de terminación al proceso. Bien, tenemos entonces la etapa de investigación, ¿sí? La etapa intermedia, ya se habló de esa parte, y dentro de estas etapas de investigación tenemos investigación, artículo 211, Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí? Se divide en investigación inicial. La investigación inicial comienza con la presentación de una denuncia, querella o cualquier otro requisito. Le vamos a llamar noticia criminis o noticia criminal, ¿sí? Aquí se dan dos factores, ¿sí? Inicia la carpeta de investigación con detenido o sin detenido, ya se elimina lo que viene siendo la averiguación previa. Ahora se le denomina carpeta de investigación. ¿Qué es la carpeta de investigación? Es el registro de las diligencias que realiza el policía y los peritos bajo la conducción y mando del Ministerio Público. Aquí es donde cobra vida precisamente la trilogía de investigación. La trilogía de investigación, ¿sí?, se sustenta en el artículo 21 constitucional, párrafo primero, que textualmente nos dice: la investigación de los delitos le corresponde al Ministerio Público y a las policías, los cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. Y en ese sentido, sí, se genera pues esta trilogía investigadora o trilogía de investigación. Tenemos también pues que a partir de este contexto, ¿sí?, se puede dar con detenido o sin detenido, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que precisamente, ¿sí?, le califique la detención legal o la detención ilegal, ¿verdad? Y puede seguir el proceso la persona estando en libertad. ¿De qué va a depender? De que si hubo violación de sus derechos humanos, de que si hubo una detención arbitraria, de que si no fue puesta a disposición inmediatamente, de que si no se le colocó un abogado para su defensa técnica adecuada. Recordemos que este sistema es garantista, y en ese sentido precisamente la Constitución en su artículo 20, apartado B, nos habla de los derechos de toda persona imputada, ¿verdad?, a tener un abogado, un defensor público. Si no cuenta con él o si no tiene el recurso, el Estado se lo concede, ¿verdad? Y una serie de garantías constitucionales que le va a otorgar propiamente el Estado, está obligado a respetárselas. Tenemos la investigación complementaria. La investigación complementaria desde la formulación de la imputación hasta el cierre de la investigación. ¿Y qué tenemos aquí? Control de la detención. Tenemos la formulación de la imputación, la vinculación a proceso, la solicitud de medidas cautelares, la solicitud de plazo de cierre de la investigación, ¿sí?, que no podrá exceder de 6 meses. ¿Correcto? Y a partir de ahí tenemos entonces diferentes aspectos que se van a manejar, ¿verdad? Tenemos posteriormente la etapa intermedia, que tiene o se divide en dos fases, fase oral y fase escrita. Sí, tenemos la presentación del escrito de acusación
por parte del Ministerio Público y que lo va a contestar la defensa, se le da vista y a partir de ahí también tenemos una audiencia oral en el cual se hace el ofrecimiento de medios de prueba, ¿sí?, que se van a desahogar en juicio, los acuerdos probatorios, ¿sí?, y a partir de ahí yo les comentaba anteriormente pues que el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 261 nos enmarca datos de prueba en la etapa de investigación, ¿sí?, que van a ser los indicios, medio de prueba, ¿sí?, en la etapa intermedia, que van a ser las evidencias. Recordemos que una diferencia entre indicio y evidencia es que el indicio todavía no ha sido comprobado técnica y científicamente, ¿sí? El indicio va a ser todo objeto, marca, rastro, huella o vestigio encontrado en el lugar de los hechos o del hallazgo, ¿sí? Y la evidencia, nos dice Rafael Moreno González en su libro, que es toda certeza clara y manifiesta que no permite duda. ¿Cómo se traduce esta parte? Que no es otra cosa más que el indicio una vez, ¿sí?, comprobado técnica y científicamente en un laboratorio y se convierte en prueba cuando es desahogado en una audiencia pública. Por eso es que tenemos esa fase que nos marca el 261. Dato de prueba, medio de prueba, prueba. Etapa de investigación, etapa intermedia, etapa de juicio. ¿Correcto? Indicio, evidencia, prueba. ¿Sí? Bien. Y entonces a partir de ahí tenemos todos estos contextos que hemos venido manejando, ¿verdad? Bien. Tenemos también las formas anticipadas de la terminación del procedimiento. ¿Cuál puede ser una forma anticipada de terminación del procedimiento? Tenemos lo que se le conoce como los acuerdos reparatorios. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de conflicto. ¿Qué es esto? Los mentados MACs, ¿sí? La mediación, y puede ser en 4 figuras, ¿sí? Mediación, conciliación, arbitraje y negociación. Bien, en materia penal se regulará su aplicación y se asegurará la reparación del daño y se establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. ¿Qué tenemos dentro de este proceso? Tenemos que la ley se legisló también y para materia penal se estableció que en las fiscalías de cada estado se encargarán precisamente de tener su área de MACs, de mecanismos alternativos de solución de conflictos. A estos funcionarios, a estos servidores públicos, se les denomina facilitadores, ¿correcto? Bien, tenemos entonces que el acuerdo reparatorio y la suspensión del proceso a prueba. Tenemos también el procedimiento abreviado. El artículo 20 de la Constitución, en el párrafo A, fracción 7, nos marca que una vez iniciado el proceso penal y no existe oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial voluntariamente, con conocimiento de las consecuencias y su participación en el delito, existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad. A esto se le denomina procedimiento abreviado. Tenemos las soluciones alternas, les comentaba, formas de solución, procedimiento, acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. ¿Qué son los acuerdos reparatorios? Son aquellos celebrados entre la víctima o ofendido y el imputado, ¿sí?, que una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control, ¿sí?, y cumplidos sus términos, tiene como efecto la conclusión del proceso. Estos procederán solo en los siguientes casos. Número 1. Delitos que se persiguen de querella. Delitos culposos, no dolosos. Delitos patrimoniales cometidos sin violencia y en el cual también tenemos que la media aritmética no exceda de los 5 años. ¿Cómo se saca la media aritmética? Bueno, hay varias maneras. Una de ellas, el delito no debe de exceder de 5 años
no debe haber medios violentos, comentábamos, y debe ser por delitos culposos. Bien, tenemos entonces en el Código Penal nos marca un catálogo de delitos y nos marca una mínima y una máxima. Se impondrán, voy a poner el ejemplo, de 2 a 6 años de prisión. La mitad de 2, 1. La mitad de 6, 3. 3 y 1, 4. No pasa de los 5 años, puede ser mediable el asunto, ¿verdad? Bien, tenemos también entonces el procedimiento abreviado, que ya se los mencioné, ¿sí? Y a partir de ahí son formas anticipadas de poder poner fin al asunto, al conflicto. No perdamos de vista también que tuvimos una reforma constitucional muy importante el 10 de junio del 2011, ¿sí? Con el cual se modificó el artículo 1. En el artículo 1 nos establece el principio pro persona. Este principio pro persona nos establece varios aspectos, ¿sí? La dignidad humana, el respeto irrestricto a los derechos de las personas, y que la autoridad en el ámbito de su competencia están obligados a proteger, a respetar y a garantizar los derechos humanos de las personas. Y dentro de estos contextos también tenemos la consignación, la vamos a traducir a los tipos de detención en el nuevo sistema de justicia penal, que tenemos 3 tipos de detención: detención en flagrancia, detención en caso urgente y detención por mandamiento judicial, ¿verdad? Y a partir de ahí entonces la detención la puede realizar el policía o un ciudadano, ¿sí? Y la tiene que poner de inmediata disposición ante el Ministerio Público. El caso urgente lo puede solicitar, lo puede realizar o solicitar o pedir que se realice el Ministerio Público bajo ciertos requisitos que nos da la ley, artículo 16 fracción sexta, y el Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 150. Y por último tenemos también la detención por mandamiento judicial, artículo 16 párrafo cuarto, y el artículo 141 Código Nacional de Procedimientos Penales, mandamientos judiciales o mandatos judiciales, que es citatorio, orden de comparecencia u orden de aprehensión, ¿sí? Bien, y ahí entonces tenemos todo el proceso, ¿sí? En una forma simplificada, ¿verdad? Es muy bondadoso este sistema, es muy garantista, ¿verdad? Y es importante que nosotros los abogados nos adentremos lo más pronto posible en el conocimiento de este tema, porque hoy por hoy nos toca conocer, nos toca trabajar nuevo sistema de justicia penal, que ya no está nuevo, ya tiene 6 años trabajando, y espero que ustedes poco a poco se puedan adentrar a este conocimiento, a este hecho, para poder sustentar y poder realizar un litigio adecuado dentro de este contexto. Les agradezco mucho su atención. Soy su servidor Jorge Humberto Navarro Palomeque, y nos veremos en clase. Que tengan muy buena noche. Gracias.